Los periodistas. Sí. Doctor Fidencio Aguilar Víquez, muchas gracias por estar con Jesús nosotros. Manuel, pues muchas gracias por la invitación, El aquí con todo compromiso gusto. se cumple como cada semana, gracias a Dios. Te dejé de tarea la semana pasada que el tema de hoy sería por el mes patrio, las fiestas patrias, el concepto de la patria, que ya lo explicaste en otros programas, lo arañaste un poquito. Y digo, bueno, pues, todos hablamos en este mes de la patria, pero por el puente del 15 y el 16, Bueno, y antes por el también desfile, tiene su sentido y antes su valor. por las fiestas las fiestas del grito, ¿no? Ya no dir el Zócalo, creo que eso ya también está pasando de moda, por desgracia. Las frases hechas sobre la patria, ¿no? El amor a la patria, esta imagen de esa mujer morena con un vestido blanco, con el pecho un poco descubierto, que llevaba la bandera a un lado y el niño adelante decía la patria, ¿no? Y entonces la patria yo siempre la identifiqué de niño con una mujer, cuando realmente la patria es ya lo comentaste, la tierra del padre, ¿no? De los padres. La tierra que llevaban los romanos, los ejércitos, la depositaban en los sitios que conquistaban y decían, ya es nuestra patria, es la parte de la tierra de nuestro padre, es nuestra patria. De donde, por ejemplo, y te traje algunas frases para dar un poquito de marco a esta charla, dice, no he nacido para un solo rincón, mi patria es todo el mundo, dijo Séneca, un filósofo pues latino, colega tuyo, por decirlo así. De inicios de nuestra era. De inicios. Sí. Cicerón dijo otra que también es interesante, donde quiera que se esté bien, allí está la patria. La patria, a ver, ¿por dónde le quieres entrar? Bueno, yo te sugiero, bueno, si me lo permites, como que verlo en un sentido etimológico histórico y luego en el futuro, porque tengo la impresión que a veces cuando hablamos de la patria, como que lo enfocamos a la historia. Y a la historia liberal, y a la independencia. Y a ciertas versiones de la historia. Entonces me parece que lo más completo es hablar de la patria, sí en un sentido temporal, pero también hacia el futuro, porque al final de cuentas la patria es lo que actualmente como pueblo que ha tenido un desarrollo histórico estamos viviendo. O sea, la patria no es el sombrero charro, no es el vestirse La patria de charro, no es lo que ha pasado. No es la Virgen de Guadalupe con los colores trigarantes, ¿no? Sí, no son los chiles sí, en nogada, pero incorporados. O el tequila. Incorporados, todo eso que has mencionado, sí, incorporados en una dinámica histórica presente, que llega al presente y que apunta al futuro, necesariamente, porque sin futuro no hay patria. Sin futuro no hay patria. De hecho, un poco lo de la historia es la luz del futuro, es lo que te permite cambiar el rumbo y corregirlo, enmendarlo, enfocarlo, y proyectar el futuro, ¿no? En el caso el presente y el futuro te dan la posibilidad de continuar con la patria. Así si hoy recordamos estos momentos históricos de gran envergadura de la patria, justamente porque estamos proyectando y diseñando nuestro futuro, siendo etimológicamente la tierra de los padres. La tierra de los padres es esta, es la que vamos a heredar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso es el sentido de patria. Ahora, este sentido de patria apunta a la noción de pueblo. Aunque Séneca dice, donde yo esté, donde esté bien. Donde esté ¿no? bien. Allí está la patria. O sea, los que vienen de otra parte dicen, aquí me quedo. Y a veces dicen, son más mexicanos que nosotros, quieren más al país que nosotros. Están incorporándose, pero también en el sentido de que la sociedad que estamos proyectando tiene que ser mejor justamente para que las generaciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos puedan estar bien, para que ellos puedan decir como Séneca, esta es mi patria porque aquí estoy bien, es la tierra de los padres. Esto tiene un sentido, diríamos, de futuro, no es mío, esto ya lo decía José Ortega y Gasset, no hay patria si no hay futuro. Y creo que así han nacido todas las luchas históricas de cualquier país, de cualquier nación,
han nacido así, con un proyecto de futuro. El propio cura Hidalgo, cuyos festejos vamos a conmemorar, justamente lo que estaba viendo era hacia adelante. Lo que estaba viendo en ese momento era un proyecto de futuro. ¿Coincides en que el tema de patria en el concepto mexicano, en la mexicanización de la patria, está ligada a un asunto de la independencia de México, no de la Nueva España? Está ligado a la Revolución Mexicana, está ligado a los movimientos sociales, obreros, a un partido político. Sí. Por eso decía que me parece que es importante reintroducir la noción de patria a la noción de pueblo, porque este pueblo que ha padecido o ha sufrido o ha suscitado todos estos eventos se ha dado en un tiempo histórico, en un lapso de tiempo, desde sus raíces precolombinas, donde había una serie de pueblos un poco dispersos, un poco pequeños, salvo el azteca o el maya, que eran ya pueblos muy grandes, con una civilización ya mejor estructurada y más amplia, que combatían entre sí, un pueblo guerrero. Allí subyace un primer elemento de lo que hoy somos y de nuestra forma de ser. Después, con el descubrimiento y la conquista, la época colonial, hay otro elemento que justamente es el español. A ver. Que le dio aquí Puebla es y Tlaxcala. Una ciudad colonial, pero Tlaxcala ya estaba. Sí, por eso los tlaxcaltecas tienen una frase que me parece, no sé si es exacta como la voy a decir, pero Tlaxcala es la cuna de la patria. Así es, así ¿Por qué? está. Porque ahí es donde se da el encuentro entre los ejércitos de Hernán Cortés con los tlaxcaltecas, con los señoríos, que se hacen alianza para tomar la Gran Tenochtitlan. Sí. Entonces dicen, el concepto de México nace en Tlaxcala, de donde muchos ven a los tlaxcaltecas como traidores. Que yo creo que es una versión... Y a la Malinche la ven como la principal traidora del tema, cuando finalmente, si no hubiera sido por eso, el país que hoy tenemos, el México virreinal y de la independencia y de la posindependencia, no existiría como tal. Yo creo que el gran defecto que tenemos a veces como mexicanos es negar las partes o los elementos que integran nuestra historia. A veces negamos lo indígena, o a veces negamos lo español, o a veces negamos estos eventos, por ejemplo, el liberalismo mexicano. Sí, que también es importante, como lo fue en su momento la Guerra Cristera, que también es en el caso de los cristeros, por ejemplo, el lema de los cristeros y el Viva Cristo Rey, sí, y la bandera mexicana, pues es todo un simbolismo. Por Dios y por la patria, que era uno de los lemas. La frase de defensa, ¿no? o de guerra de los cristeros. Dos conceptos. Patria ya lo has dicho, pero patriotismo y patriotero. Bueno, yo creo que ahí justamente ya usamos esos términos como para darle una connotación a este sentido de visión y de sensibilidad, ¿no? De un pueblo que camina históricamente. El patriotismo es este amor a la tierra de los padres, amor a esta tierra. La noción de tierra, desde luego, hay que entenderla en un sentido físico y en un sentido histórico, no tiene cultural, ¿no? Y la otra perspectiva, me parece que también es relevante, es que este pueblo que se va desarrollando históricamente es el mismo hoy de hace 500 años. Se me hace que no. No, pero hay un hilo conductor. Pero hay un hilo conductor que, ¿no? es la nación. O sea, ok, hay un hilo conductor que es el concepto de nación. La patria, por supuesto, el idioma. El sí, ¿no? Porque el idioma es fundamental. Sí. Y yo me atrevería a decir que hasta la religión. ¿no? El idioma y los usos que nos vinculan, culturales, civilizatorios. Ahí entra la gastronomía, por ejemplo. Así es. Y también la religiosidad. Y la religiosidad. Entonces,
Me parece que estamos introduciendo una primera gran distinción que nos ayudaría a comprender todo. La nación es este sujeto histórico que llamamos pueblo, que va caminando a lo largo de la historia. Esa es la nación. La nación mexicana es la nación cuyas raíces están allí en los pueblos precolombinos, que viene y se amolda con el pueblo español, ¿no? Con la conquista española, se amalgama y a partir de allí brotan, ¿no?, nuevos proyectos, nuevas direcciones que dan en la vida colonial. La vida colonial es muy rica en muchas cosas, hay que redescubrirlas. Y que después con la independencia… La vida colonial es la fusión de las culturas mesoamericana y la europea, representada en ese momento por España. Y la española, España que representaba 7, 8 años, siglos que también de es una síntesis árabe, etcétera, ¿no? Árabe, judía y del Sacro Imperio Romano. Y castellana. Y el Sacro Imperio Romano. Sí, europeo, sí, completamente. Entonces, sí. Esas fusiones lo que nos hablan es de una mezcla, de un pueblo que va mezclándose, que somos nosotros, y que va caminando a lo largo de la historia. Esa es la nación. Cuando éramos niños, bueno, tú eres más joven que yo por muchos años, pero cuando yo era niño, el respeto a los símbolos patrios era una cosa verdaderamente de culto. En aquella época no había tanto fútbol, bendito sea Dios, había toros, había box, había lucha libre y béisbol. No te gusta el fútbol, pero el fútbol es el deporte del hombre. No, es el negocio de una cantidad de personas además de pantalón largo que… No entremos en ese tema porque vamos a salir peleando. Yo fútbol no. Es parte de en términos generales los deportes no es algo que me interese. Pero voy a este tema. Cuando yo era niño, peleaba el Ultiminio Ramos y el Saldívar, creo que se llamaba, los boxeadores más famosillos de la época. Entonces, los sábados en la noche, aparte del anuncio de la Corona, que era el patrocinador de la transmisión, era el patrocinador, tocaban el himno nacional. Y nosotros chamaquitos, porque además pues no había muchas televisiones, realmente hasta pagabas 20 centavos por ir a ver la televisión al tendajón o a la casa del vecino. Yo era el que cobraba los 20 centavos, pero me acuerdo que eran 20 centavos. Entonces llegabas a ver la televisión y tocaban el himno nacional y siempre había que las chanclas y los molotes y los tamales o tacos o qué sé yo. No había hamburguesas, no había hot dogs, no había palomitas ni nada de esas cosas. Eran los antojitos mexicanos, las tostadas, siempre relacionado con el tema del box y de la lucha libre y del béisbol y esto. Y la gente se paraba, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y se levantaba para escuchar respetuosamente el himno nacional. Y si no lo hacías, te daban una nalgada a los mayores. Párese, escuincle, está el himno nacional. En el colegio, ¿perdón? Es que me hizo una seña que no entendí. En el colegio, el lunes era los honores a la bandera y tenías que ir de gala y te pasaban lista del uniforme, ¿no? Y tenías que estar ahí bien formadito. En el informe presidencial que pasaban por televisión en blanco y negro todavía en mis épocas, tocaban el himno nacional y los honores a la bandera y te tenías que levantar, aunque estuvieras en la cafetería, en donde estuvieras viendo el informe, la gente se paraba porque tenía un respeto. Eso era patriotismo, eso era un respeto a la patria. Hoy día en el fútbol y en los deportes la gente se maquilla y la noche del 15 lo veremos en las calles, estos enormes sombreros que no tienen nada que ver con la realidad de cómo se usó el sombrero charro campirano del siglo XIX, no tiene nada que ver con el manejo de los símbolos, pero estaba prohibido. Un día hubo un boxeador que se quiso poner unos calzones con los colores de la bandera nacional y bueno, lo descalificaron, lo corrieron, no lo dejaron pelear, en fin, porque había respeto a los colores. Tú no podías usar el verde, blanco y colorado, que eran los colores de la bandera del soldado. Con el águila no los podías usar para cualquier cosa, para pintar una casa. No, hombre, estaba prohibido. Eso es una cosa de falta de respeto a los símbolos. Hoy día la gente se maquilla, se pone los colores verde, blanco y colorado, ¿no? Y los brazos y la ropa. Esto es falta de respeto, se le ha perdido el respeto a la patria, el concepto de patria
está caduco, o es que, como lo dije en un principio, el pueblo mexicano de las nuevas generaciones liga el concepto de patria, nación, héroes nacionales con un partido político que nos ha llevado, lo digo yo, al fracaso. No pongo mis palabras en tu boca, sí, pero vamos, ¿hasta dónde crees que esto esté sucediendo? Mira, yo siento que hay dos, como que dos dimensiones. Una, ¿no? Sigue. La dimensión del uso de lo que podríamos denominar patrioterismo y patriotismo. Creo que ya el mismo uso lingüístico nos introduce. ¿El patrioterismo sería lo último que yo dije? Que sería, diríamos, todos estos desbordamientos que a veces no nos llevan a nada. Desbordamientos populares u oficiales, ¿eh? Claro. Son porque desbordamientos a lo mejor los que han dado el mal ejemplo son ellos. Que no nos llevan a nada. Y en cambio, el sentido de patriotismo, que si bien es cierto, hay símbolos, hay elementos comunicativos, hay insignias, etcétera, pero que nos llevan justamente, primero, a valorar la tierra de los padres y segundo, a formular una sociedad mejor. O sea, esto tiene que ver con lo que tú recibes y con lo que tú vas a dejar. A mí me parece que pueden cambiar muchas cosas, de hecho históricamente cambian muchas cosas. Las generaciones, las de hoy por ejemplo, son muy distintas a nuestras generaciones, a la tuya, a la mía y a generaciones que ya han pasado y que ya están caducas, que ya no viven. Pero creo que todo el valor que las generaciones van dejando, eso es lo que hay que rescatar para ver cómo diseñamos una sociedad más digna, más justa, que tenga todo un marco no solo legal, no solo jurídico, sino también de facto, que pueda abrazar a todos los que son hijos de esta gran nación. Yo sé que esto es complicado, pero creo que hacia allí tendríamos que apuntar como para valorar si algo es colaborador de una sociedad mejor o más bien denigra u obstaculiza la posibilidad de una integración mejor. Es que ya no entendí las... O sea, esto que has dicho, me quedé pensando de pronto en la parte de la historia donde nos narran que hubo unos niños que defendieron la bandera con su vida y se arrojaron del cerro de Chapultepec, del castillo, bueno, arriba del cerro, ¿no? El castillo de Chapultepec, se aventaron con la bandera y son los niños héroes. Y dentro de 100 años los de Ayotzinapa serán niños héroes. Dentro de 100 años las muertas de Juárez serán heroínas. Pero yo creo que, o sea, esos elementos justamente... Esos elementos nos los encajan en una historia oficial u oficiosa y al cabo del tiempo la gente deja de interesarse por los elementos históricos, por la historia de nuestro país y por lo tanto, si no te interesas por la historia del país, no entiendes el concepto de patria en sus orígenes o por qué estamos en esto. Eso es cierto. Y si la historia que te cuentan es una historia de mentiras, cuando yo era niño en la escuela teníamos 2 libros, el de la historia, que nos enseñaban los curas, escolapios, que cuando llegaba el inspector, por suerte les avisaban, guardábamos el libro del normal y sacábamos el libro de texto que estaba totalmente nuevo porque nadie lo abría porque nunca se abría. Yo creo que siempre va a haber usos y abusos de la historia y de los datos históricos. O de quienes escriben la historia. Pues lo que pasa es que la historia... Tienes el caso de Porfirio Díaz, que le acaban de hacer un monumento en Oaxaca, ¿no? Y que ahora quieren traerlo, no en Oaxaca, en Oaxaca. Bueno, hicieron un monumento. El Cabildo hizo una escultura solemne, enorme, ¿no? Etcétera. Y ahora todo el mundo, oye, pero Porfirio, pero si toda la vida nos hablaron mal de Porfirio Díaz, y ahora resulta que Porfirio Díaz vamos a reconocer era el algo representante del régimen positivista, científico, liberal, ¿no? Liberal en su momento, liberal. No, él era un liberal. Era liberal, claro. Él era un positivista, un favorecedor de la filosofía positivista. Sí. Pero si eso no se sabe históricamente, entonces no se valora en su justa dimensión.
Yo creo que hizo cosas muy benéficas para el país, pero también cometió atrocidades. Sí, bueno, pues el deleznables, reelegirse como lo ¿no? hizo y manipular los procesos electorales, y, no y respetar. matanzas con y las pueblos matanzas, indígenas, ¿no? Que eso poco se sabe, ¿no? Los casos de Ayotzinapa, de las muertes de Juárez, etcétera, justamente lo que están diciendo, como también en su momento fue el caso de los niños héroes, lo que nos están diciendo es que en una sociedad como la nuestra hace falta justicia, por ejemplo. Y O si sea, ¿podemos hablar de una patria justa o una patria injusta? la patria siempre es la construcción y el deseo de una sociedad justa. Por eso siempre está hacia adelante. O sea, la injusticia no cabe en el concepto de patria. Es que, si volvemos a las definiciones, estas que citábamos de Séneca y de Y Cicerón, de Cicerón. si no se está bien, ¿cómo puede haber patria? Claro, esto no quiere decir que estemos en jauja, no es que las sociedades no sufran o que los pueblos no suframos. De hecho, creo que México es uno de los pueblos de los que ha sufrido mucho. Hace no mucho tiempo se publicaron algunos resultados de un sondeo sobre las encuestas a los niños en un mes como este. Se han hecho varias veces, pero el último es sorprendente porque creo que de 100 niños, o de el porcentaje de 100, el 95-96% no reconocía a los héroes nacionales. En cambio, reconocían los nombres de los futbolistas más exitosos, de los superhéroes o de los cómics o cosas de ese tipo, pero no de los héroes nacionales, de esos que el próximo día 15 en la noche escucharemos a los gobernadores y al presidente gritar: vivan los hombres que nos dieron patria, ¿no? Sí, hay un número. Es parte del ritual. Es parte del protocolo. Hay un número, hay una serie de nombres que no pueden faltar. De repente alguno mete un nombre ahí que, la democracia, ¿no? Como un día Luis Paredes acá dijo: viva Agustín de Iturbide. Te acordarás que pusieron su efigie en el Zócalo, que fue un elemento interesante que no se discutió profundamente, porque me parecía que era oportuno en aquel momento ponerlo en la mesa de la discusión y decir: a ver, ¿es o no es razonable rendirle homenaje o darle gracias a Iturbide, que formó cuadro importante para conseguir la independencia? En un pueblo, aunque después vio otra cosa que no les gustó a los demás, ¿no? En un pueblito de Hidalgo, también Mineral del Monte se llama. Ajá. Si tú vas en una de las callezuelas, hay un obelisco donde están los nombres de los héroes. Y está el de Agustín de Iturbide también. Okay. Yo te quiero decir que, por ejemplo, el caso de los chiles en nogada, que tanto se relacionan en leyenda y en historia al imperio de Iturbide y a la bandera trigarante y a la firma de los tratados de Córdoba y esta parte de la historia que por aquí pasó, porque iba rumbo a Córdoba y las monjas le dieron de comer, etcétera. De ahí viene el tema de los chiles o la leyenda de los chiles, que nunca se hizo como tal: vamos a hacer los chiles en nogada para Iturbide. Se usaron recetas que se tenían, un sincretismo en ese momento, los productos de la temporada, etcétera, y de ahí salieron los chiles. Una vez que sucedió eso, los chiles no se volvieron a hacer igual. Era otra ¿Por qué? fórmula. Pues no se volvieron a hacer el verde, blanco y colorado, la nogada, la granada y el perejil, no se volvieron a poner en un plato porque era el símbolo de un imperio que había fracasado. Entonces los chiles en nogada por eso solo se comieron en Puebla y se siguen comiendo en Puebla durante mucho tiempo, porque no fueron aceptados a nivel nacional, porque era un plato reflejo del imperialismo de Iturbide. El chile en nogada cobra fuerza a finales del 19. Que fue después del desgarramiento exactamente, y después de Juárez. Y después de Juárez. Bueno, esto es interesante porque, y vuelvo a lo del sondeo y a lo de la encuesta con los que no se reconocían los héroes nacionales. Exacto. ¿No? Bueno, pregunto, ¿hoy día habrá alguien que esté dispuesto a dar la vida por la patria? Yo creo que todos tendríamos que estarlo, y me parece que la sensibilidad... A ver, ponme un escenario donde haya que dar la vida por la patria. Tú das la vida por la patria cuando trabajas por la sociedad. O sea, un maestro que se levanta, friega, que es consciente. Que no le importa además, el salario. Ese señor está dando su vida por la patria, ¿correcto? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que un soldado raso que obedece las órdenes de
de un teniente, de un cabo. Si de un sabe que sargento, eso es legítimo. pero el soldado no está diseñado para pensar. No Los lo es- generales sí, los Sí, sí, jefes, sí, pero aún así hay una legitimidad. Y si es consciente de eso, podríamos dando la decir vida por la que patria. está dando la vida por la patria. alguien si que está muere en un ayudando, tiroteo con los narcos está dando la vida por la patria. si está defendiendo la sociedad, esta sociedad que le ha tocado defender y que se apuesta a ello para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más indefensos, me parece que está Los dando la grupos vida por la subversivos patria. que son perseguidos y que en la persecución mueren algunos de ellos, esos están dando la vida por su A concepto. mi modo de ver, tienen la noción de patriotismo, pero están desenfocando en términos concretos y prácticos, porque lo que están haciendo justamente es rasgar uno de los elementos que le puede dar a la patria una connotación de sociedad justa, que es el Estado. De hecho, aunque no son lo mismo, están muy relacionados, lo que es patria, nación y Estado. La patria es el pueblo cuyo presente se da de manera real. La patria es lo que existe ahora, en este momento, y recapitula y resume al pueblo que ha caminado históricamente. Eso es la patria, la tierra de los padres. La nación es el pueblo que camina históricamente, la nación que comienza con los pueblos precolombinos, que se actualiza con todos los que integramos ahora esta gran nación y que se proyecta al futuro. Dentro de 100 años, esta nación será distinta y yo espero que sea mejor. Pero es la nación que camina Yo históricamente. llevo escuchando esos 60, bueno, 60, 50 y algo, Pues es que me dicen que va a cambiar esto y es que no he visto muy claro dónde está el cambio. ¿De qué otra manera podemos ir construyendo y dejándole a las nuevas generaciones, cuando menos, un poco mejor? No creo que sea otra. Y el Estado, que es el pueblo jurídicamente organizado. En el caso de los guerrilleros que preguntabas, Están fuera de, diríamos que les falta este elemento. pero es que están para fuera de porque integrarlos. no han encontrado la forma de estar dentro, porque una parte del Estado no los quiere. Sí. Acuérdate que en este país durante muchos años no podías pensar diferente del PRI. Sí, pero insisto, la noción de patria está allí y me parece que es válido. Lo que nunca va a ser válido es volver las armas contra este propio pueblo. Ese es un tema interesante. Porque en el momento en que tú vuelves esas armas contra el pueblo, en ese momento estás agrediendo a la patria y por lo tanto el patriotismo, por muy discursivamente que esté formulado, deja de serlo. No hay, ni puede haber patriotismo ahí, desde el momento en que se traiciona al pueblo. Por eso es importante la noción de pueblo. En los congresos, en la Cámara de Senadores, de Diputados, los congresos de los estados, se acuña en letras, dicen de oro, probablemente son doradas, o de bronce, se acuña, repintadas. La patria es primero. Así tendría que ser. Pero primero. Bueno, a lo mejor en un metalenguaje, ¿no? Podríamos ver esa connotación, pero si lo vemos en un sentido serio, no tendría que haber contradicción. Es más, es cierto que sabemos de los usos y abusos políticos de la noción de patria, pero si tenemos esta connotación histórica y esta connotación de proyecto de futuro, me parece que tendríamos que desmitificar también eso. La patria es primero, sí, pero no por el PRI. ¿Cómo le transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, el respeto y el amor a la patria? A mí me parece que desde el seno familiar. Sí, desde el seno familiar, no en la escuela. La escuela es importante también, porque lo que no te da el seno Pero familiar. la escuela es como la cuando escuela. a tus hijos les dices, no comas esto, no comas esto, no comas esto, porque te hace daño, porque esto, la comida chatarra. Llegas a la escuela y en la tiendita lo único que venden es eso. Entonces el niño se queda con un problema donde te dice, oye mamá,
si esto es malo, bueno, niños que piensan como yo, ¿no? Mamá, si esto es malo, ¿por qué lo venden en la escuela? Bueno, pero cuando eras niño tú no lo pensabas así. Sí, porque yo iba con mi torta de jamón, de queso de puerco, con rajas de chile en vinagre, nunca sándwich. En mis épocas el sándwich no era algo, y menos de De uso, cajeta, y estas cosas que hoy día se acostumbran. Ah, pero salir y no comprarte con la Firus una jícama con sal y limón y chile piquín, eso era antipatriótico. Tenías que comerte tu jícama y tu porque pepino. no reconoces los o tu elementos naranja, de la ¿no? sociedad. No, porque digo, estás integrado con el tema. Hoy día ya el ayuntamiento dice que no pueden vender esas cosas porque la contaminación. Ah, pero sí pueden venderlas de bolsita cerrada. ¿Me explicó? Mira, yo sí, es interesante y lo podemos hacer. Pronto veremos a Winnie Pooh con la bandera nacional. Si tú ves la historia de los pueblos como una mano invisible, que podría ser la del mercado, Adam Smith. que está moviendo ahí los hilos, híjole, me parece que es una situación un poco insuficiente. Hay muchos elementos que explican la patria. Y yo creo que a veces esos elementos, cuando tú, hace rato decíamos de las armas, vuelves las armas contra el pueblo, en automático dejas de ser patriota. Pero también cuando tú agredes a la sociedad. ¿Con armas? Pero no con armas letales, sino con estas otras dimensiones, cuando tú, por ejemplo, vendes droga, productos de contrabando o comida chatarra. Es decir, cuando surge el gandallismo, por así decirlo, en todos los ámbitos, estás en contra de la patria. Agrede la patria. Y porque agrede al pueblo y a la sociedad. La corrupción sería La corrupción el cáncer de la patria. Es lo más antipatriótico que hay. La corrupción. Sí, por supuesto. Pues la calle está llena de corruptos. Entonces, y de eso significa, de apátridas. Eso significa que sí es necesario. En cada esquina hay una gente apátrida. Sí es necesario. Sí. No digo recuperar, porque a lo mejor es problemático decir ya lo teníamos, ¿no? Pero sí construir elementos que integren una sociedad que nos permita justamente ser patria. Sí. ¿Cómo encajas esto en el universo de las ideas hoy día del siglo XXI lleno de electrónica, de smartphones y de redes de internet y de redes sociales y el Face y todas estas cosas, más los pensamientos universales que se vienen modificando en torno del mercado, del concepto de la técnica, de la tecnotrónica, la macroeconomía, todo esto que es la globalización y el gran comercio mundial? ¿Te has fijado que en el Zócalo ya no venden banderitas? Que en los parques públicos de Puebla no hay puestos para vender banderitas. Antes los coches traían en el espejo su banderita colgada en este mes. Los balcones de las casas se adornaban con las banderas. Los aparadores de los comercios tenían colores distintivos, etcétera, relacionados con el mes patrio. Sí, desde luego. Estamos globalizados en otro sentido. Pero añadiría. Yo esperaba que la estrella de Puebla la pusieran con los colores de la bandera, pero como son parecidos a los de un partido, pues no quisieron. A lo mejor le ponen el del arco iris. También. Bueno, yo creo que no es un asunto de colores, desde luego. No, pero los colores son símbolos de las ideas. Son símbolos, pero... Hay toda una teoría de un hindú ahí que está en práctica en Puebla, sí, con el naranja y estas cosas, y el amarillo. Lo que creo es, insisto, que se puede abusar de los usos patrióticos. O sea, ¿eso sería el extremo? Pues sería como que vaciar de contenido una noción que es rica. Hay falta de patriotismo también cuando se vacían los símbolos de su contenido esencial. Cuando solo queda el factor externo, sin contenido interno y sin este compromiso de integración social. Porque a mí me parece que uno de los elementos del patriotismo en cualquier sentido es la noción de justicia. Ese estar bien que decía Séneca. Hay patria donde estoy bien, pero estar bien significa
en un Estado de Derecho, donde hay justicia, donde yo puedo crecer como ser humano y puedo colaborar con mi aportación a mejorar la sociedad. Última pregunta, porque creo que ya se nos está terminando el tiempo. 2 minutos, y no le puedes cortar ¿sí? Bueno, entonces, respira hondo y profundo para que se haga el... Los periodistas. Esto. Última pregunta, doctor. Hay religiones que están, en el caso mexicano, que están íntimamente ligadas con la patria, la católica, de entrada. No podrías entender el México, la fusión de las culturas mesoamericanas con la de los pues, conquistadores y el surgimiento de una patria, de un concepto de nación-estado, como lo tenemos hoy, si no fuera por la participación de la Iglesia, a lo largo de la historia. Y no me refiero solamente al cura Hidalgo, ¿no? Que sería uno de los elementos, pero en términos generales. Pero hay religiones hoy día en nuestro país que prohíben a sus seguidores hacerle los honores a la bandera mexicana. Y hay escuelas de determinada religión donde no se cumple con esto, que es un requisito de la SEP, de los lunes, los honores a la bandera mexicana. Y que les dicen a los niños que no canten el himno nacional. ¿Qué te parece? A mí me parece que en un cierto sentido es explicable dentro de una lógica religiosa, vamos a decirlo así. En una lógica religiosa, cuando se contrapone el culto a Dios y el honor a la patria, diríamos que se prefiere el primero, porque en una connotación religiosa así tendría que ser. Y porque en los mandamientos de la religión católica está especificado amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es, diríamos que eso sería lógico. El problema es por qué ver problema donde no lo hay. Ah, caray. O sea, porque si lo hubiera, estoy de acuerdo, si hay que elegir, pues tú eliges lo más valioso. Pero en este caso no es Pero, eso. ¿en qué se contrapone No. Bueno, para mí el no. amor a Dios Con el amor a la patria. con el amor a la patria? Para mí no. Para mí tampoco. Y yo creo que entendiendo lo que sería una valoración entre valores, sin embargo, no comparto que donde no hay esta contraposición no tenemos por qué ponerla. A mí me parece que el amor a la patria no se contrapone con el amor a Dios. A veces incluso el amor ¿Podría ser el camino del culto divino la patria? No, yo creo que tampoco hay que verlo en un sentido inverso. Yo creo que el compromiso con la patria es un compromiso de justicia. O sea, sería a Dios lo que es de Dios y a la César, patria lo que es de la patria, por decirlo así. Sí, porque también eso es saludable. Si no, estaríamos en regímenes como los ayatolas, ándale, exactamente, ¿no? sí. En donde Dios y los Estado Islámico es lo mismo. o el y nuevo yo creo califato, que, no. que sería esa Así parte es. Yo creo que eso, condenable totalmente. eso no tenemos por qué reformularlo. ¿No? Qué interesante, caray. Mira, hasta se quedaron con la boca abierta. No, pero bueno, pues eso está allí, hay que escarbarle, rescatarlo. Y sobre todo que la patria está al futuro. La patria es siempre, permanentemente llamado a la justicia. Sí. Y ahora sí ya a la libertad. ¿Qué sería entonces hagamos patria? Los chavos, los adolescentes, cuando viajan al extranjero, en plan de broma, le dicen, vamos a hacer patria, lo que significa dejar embarazada a la muchacha turista o el que se va de estudiante a otra universidad. Eso es una cosa que se dice en las despedidas de los estudiantes o cuando llegan las turistas o los turistas y los mexicanos o las mexicanas dicen, vamos a hacer patria, que coma chile para que se enchile, ¿no? Y vamos a desquitar a Cuauhtémoc. ¿No has escuchado eso, no? Pues en España vamos a vengar a la madre a la patria. Lo había escuchado de refilón. La verdad es que no lo había. Es que tú te mueves en círculos muy decentes, pero yo no. No, pero creo que tiene un sentido, Jesús Manuel. Sí, claro.
Y eso nos muestra, primero, la gran vinculación que existe a partir de la unión de las razas, que fue lo que ocurrió aquí en México. Finalmente es esa fusión. Que es una fusión que unos ven de forma violenta, agresiva. Y hasta que es, cósmica. ¿A quién le da bueno, el sentido cósmico? En el sentido de un reclamo. Estos vinieron a desgraciarnos, a conquistarnos, a someternos. La visión de los vencidos. Sí, vamos a decir, si hubo violencias, etcétera, etcétera. Pero el resultado somos nosotros. Interesante. Y yo creo que eso no es negativo, al contrario, es muy positivo. Sí, lo que pasa es que tenemos que trabajar más en eso, discutirlo más, charlarlo más, meterlo desmitificarlo, en, ¿no? Exactamente, desmitificarlo. Porque, meterlo en los conceptos cotidianos. Sí. Y lo otro me parece, este asunto de los chavos, quizás sea si le quitamos la connotación de violencia, porque aparentemente es una violencia, un acto violento, tú dices, oye, hagamos patria. Se está hablando de una violación enmascarada. Bueno, no una ¿no? violación, pero digamos que... Pero sí de algo abusivo, por así decirlo. Yo creo que si a ese planteamiento... Si la otra parte se pone, como dicen en mi pueblo, flojita y colaborando... Ok, pero entonces... ¿Qué haces ahí, hombre? ¿Por qué no lo planteamos de otra manera? Que también eso requiere una especie como de conquista dialogante, ¿no? Ok, entonces ya hay una seducción, ya es producto del deseo, es otra cosa. Pero los chavos dicen, hagamos patria. Yo no digo que es un tengan... sentido peyorativo. No digo que tengan razón o no. Lo que digo es que esa energía que está allí la necesitamos, sí, para hacer patria, en otro sentido. En el sentido de construir justicia. No podemos... O sea, no podemos disasociar el concepto de patria de la justicia. Sí, porque tiene esa connotación que leías y a lo mejor en el sentido hasta de la felicidad. Justicia, libertad, para que todos podamos ser felices en lo que hacemos y en lo que colaboramos, ¿no? Eso sería ser patria. Eso sería ser patria. Exactamente. Muy bien. Si yo me lanzo, un chamaco que dice esto, se lanza ahí con una chamaca, creo que si lo hace con sentido de justicia y de responsabilidad, me parece que está haciendo algo adecuado. En contra de la patria. Algo adecuado, no algo adecuado, en el sentido de decir, si a mí lo que me interesa es la justicia, la responsabilidad. Ok, en ese sentido sí. Dices, pues, que lo hagan, ¿no? Es que me quedé con el ejemplo. Fidencio, muchísimas gracias, interesantísimo. Al contrario, yo sé que esto supone más, pero los programas pues tendrán que ser así un poquito como... Sí, porque si este programa lo vio un filósofo como tú, dirá, no, pues es que les faltó esto y lo otro. Bueno, la comunicación digital y de medios de este tipo es así, no son cátedras. O bueno, para mí sí es una cátedra, pero para el experto a lo mejor dirá que le faltó. Pero la idea pues es provocar, ¿no? Claro, provocar en quienes ven una reflexión y que si puedan usted ir a un... tiene un tema por ahí que quiera que toquemos, con mucho gusto nos lo pone ahí en el Twitter o en el Face, o nos manda un correo que siempre salen los datos acá en los supers, y con mucho gusto, ¿verdad? Con todo gusto, claro. Sí. Aquí como en la radio, las complacencias. Eso, es una miscelánea de bienes imperecederos. Eso. Doctor, muchísimas gracias. Jesús Manuel, con todo Nos vemos gusto. la próxima semana, primero Dios. Muchas Aquí gracias. Estamos. Gracias, compañeras. Ahora tuvimos dos, mira. Los periodistas.